Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Medio. Hoy nos vamos a Corrientes para mostrarte el detrás de escena y algunos detalles del programa de reintroducción en los esteros de Liberá del guacamayo rojo, un ave que estaba extinguida en la región hace más de 150 años. También vamos a conversar sobre la alimentación vegana y vegetariana, pero esta vez desde una mirada ambiental y poniendo la lupa sobre la supuesta sustentabilidad de esta opción alimentaria. Por último, vamos a hablar sobre la aparición de un quinto océano en el planeta y el problema que surge a partir del crecimiento en el nivel del mar. Todo esto y mucho más en los próximos 60 minutos, aquí en Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Su postal no necesita presentaciones. Su historia es una crónica de abandono e insensatez, de desinterés por lo colectivo, de falta de amor por la vida y la naturaleza. Estamos hablando de la cuenca Matanza-Riachuelo, el río más dañado y maltrecho de la Argentina. Hace años que su contaminación tiene en vilo la salud y la vida de más de 5 millones de personas que viven cerca de su cauce. La cuenca Matanza-Riachuelo atraviesa 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y baña el límite sur de la capital federal. Es el ecosistema más deteriorado de la Argentina y uno de los 10 más contaminados del planeta. Los desechos industriales y cloacales vertidos en él durante más de un siglo lo convirtieron en un verdadero ícono de la injusticia ambiental. Cansados del oprobio, en el año 2004 un grupo de vecinos interpuso una demanda que acusaba por daños y perjuicios a 44 empresas, al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente en la causa y decidió intimar a los demandados a presentar un plan de saneamiento de la cuenca. Así nació ACUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Es cierto que en los años posteriores al fallo se lograron algunos avances. También es cierto que se llevan varios millones de dólares ejecutados. Se hicieron actividades de biorremediación, acciones de limpieza, cultivo de plantas en la ribera. Pero los problemas continuaron. La falta de un plan integral se hizo visible. Los desaciertos en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos se repiten, lo mismo que en el control de efluentes cloacales e industriales. Por eso, la sociedad sigue reclamando. Por eso, hasta se instaló un Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza-Riachuelo. Es necesario remediar de una vez sus condiciones ambientales y garantizarle a sus vecinos la dignidad y calidad de vida que merecen. Es imperioso que la cuenca Matanza-Riachuelo deje de ser una de las vergüenzas más grandes de la Argentina y el planeta. Un equipo de investigadores del CONICET estudió los efectos crónicos de los agroquímicos sobre 2 especies de anfibios que habitan en zonas arroceras de Santa Fe y del Chaco. Los datos que arrojó esta investigación, como los resultados que indica, vamos a estar conociéndolos a través de una entrevista con Rafael Lasmanovich, que él es parte integrante de este estudio de investigación. Estoy conectada directamente con Rafael. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Muy buenos días por estar y muchas gracias nuevamente, te digo, por estar acá en Ambiente y Medio. Hola, bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por convocarme a explicar un poco sobre el tema que estamos trabajando hace bastante tiempo. Me gustaría primero conocer cuáles son esos datos que arrojó este estudio que ustedes hicieron en estos anfibios que viven en las arroceras de Santa Fe y de Chaco. ¿Y por qué estudian anfibios? Básicamente los estudios que realizamos, que son parte de la tesis doctoral de una alumna nuestra que es la licenciada Lucila Curi de la Universidad del Nordeste, arrojaron resultados que ya hace muchos años que nosotros venimos observando en la naturaleza, que es que la fauna silvestre está empezando a expresar de alguna manera, por decirlo así, los efectos de muchísimos años de exposiciones a distintos pesticidas o plaguicidas de uso agropecuario
las sustancias que están teniendo efectos sobre el desarrollo y básicamente efectos a nivel del sistema hormonal, porque estas sustancias a muy bajas dosis actúan como disruptores hormonales. Y justamente los efectos que nosotros estamos observando, tanto en órganos reproductivos como en otro tipo de órganos, es efectos que producen disruptores hormonales. O sea, efectos que se producen a muy, muy bajas dosis y probablemente a lo largo del tiempo, y también puede ser que no sea por una sola sustancia, sino por una mezcla o por una sinergia de distintos contaminantes. Cuando hablamos de estos contaminantes estamos hablando de agroquímicos que se usan en la agricultura del arroz, ¿es eso, no? Los paquetes tecnológicos que se utilizan en Argentina, la mayoría de los cultivos, si bien son distintas dosis en distintos momentos, son todos muy parecidos. Los herbicidas básicamente son los mismos, los insecticidas también. Si bien puede haber algún pesticida exclusivo para distintos cultivos, en general el paquete químico que se utiliza es muy semejante. Es semejante para arroz, claro, es semejante para distintos cultivos. Para distintos cultivos extensivos sobre todo. En este caso los cultivos de arroz a nosotros siempre nos han interesado como un sitio de estudio, básicamente porque son cultivos húmedos. Y como nuestros organismos viven de alguna manera bastante tiempo en el agua, tenemos oportunidad de que se afecten o de observar esas afecciones más fácilmente que en otros tipos de cultivos, que también las hemos observado, pero tal vez con estudios a más largo plazo. Acá con estudios, entre comillas, para nosotros 2 años es corto plazo porque hemos realizado estudios de hasta 15 años haciendo ecoepidemiología ambiental, como ser en el 2011 publicamos la primera recopilación de animales malformados de Latinoamérica, en donde demostramos que los anfibios que habitan en sitios agrícolas tienen tasas de malformaciones mayores que los que habitan en reservas naturales o en sitios no agrícolas. Si bien en el caso particular de los anfibios son organismos bioindicadores y son organismos que son tomados como organismos centinela. ¿Qué quiere decir eso? Que son organismos que nosotros podemos ir monitoreando como para que ir anticipando efectos que van a ocurrir en todo el resto del ecosistema. Esto es algo que se hace prácticamente en todo el mundo, no es una cosa que ni que inventamos nosotros ni nada por el estilo, sino que utilizar los anfibios como bioindicadores es algo muy común en la ciencia. De hecho, se los ha denominado de alguna manera como los canarios de la mina. ¿Qué quiere decir? Que estos animalitos están dando cierta alerta o cierta alarma de efectos que están ocurriendo por cuestiones ambientales. Y acá, obviamente, las cuestiones ambientales que estamos viendo es el impacto de los agroquímicos. O sea, estamos en un ecosistema que no existe básicamente otro tipo de contaminación. La contaminación está dada por los agroquímicos. Entonces no es difícil confundirse en eso. A nivel bioquímico, muchas veces los efectos que nosotros observamos, sobre todo en los anfibios en desarrollo, pueden ser equiparables a efectos que puede haber en organismos superiores o en mamíferos superiores, como ser en las poblaciones humanas. Y con tantos años de investigación, y uno hablando todo de las fumigaciones aéreas y de lo que pasa en gran parte del país, ¿no es cierto?, en distintos cultivos, ¿cuál crees vos que debería ser la solución si es que existe? ¿Bajar el nivel de contaminantes, bajar el nivel de uso de agroquímicos, distanciamiento de las zonas productivas con las poblaciones? ¿Qué te parece a vos con tantos años de experiencia? Básicamente no es solo lo que me parece a mí, sino obviamente lo que dice la literatura internacional, es que en todas partes lo que se ha ido demostrando es que evidentemente la distancia hace a la seguridad. O sea, cuanto más se alejen las poblaciones, tanto animales como humanas, del lugar en donde se contamina, menos efecto va a haber. Es una cuestión muy lógica de pensar. Entonces, en principio, esa sería una forma de solucionar, aunque no creo que sea la única. No creo que sea solo establecer distancias, sino que también habría que pensar en otros modos de producir en las zonas que se están
entrando muy en conflicto con las poblaciones humanas, que eso se lo puede ver a simple vista observando la cantidad de casos judicializados que hay a lo largo de Argentina, sobre todo en las provincias productivas, en donde se van judicializando distintos casos por el conflicto que existe entre las aplicaciones y las poblaciones humanas. Entonces creo que a un corto plazo la distancia sería algo a repensar, pero a un largo plazo tal vez habría que pensar en otras maneras, no solo de establecer distancias, sino una cuestión más de ver cómo en esa zona se puede seguir produciendo sin utilizar tanta cantidad de químicos, que no hace falta ya discutir si son tóxicos o no, son tóxicos. Esa es Absolutamente. Rafael, muchas gracias por atendernos, te agradezco mucho. Gracias a ustedes por llamar. Gracias, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Cada vez podemos observar más publicidad, más alternativas, ya sea en los restaurantes, en los bares, para pedir comida, más alternativas vegetarianas o veganas. Esto es un gran avance y según la Unión Argentina Vegana, un 12% de la población tiene una dieta vegana o vegetariana. Esto significa un incremento del 3% sobre el año pasado. Habiendo dicho esto, y obviamente apoyando a todas aquellas personas que deciden que en su dieta no van a entrar más derivados de animales, voy a hacerles un ojo al piojo, lo que sí puede ser controversial, pero hay algunos de esos alimentos que reemplazan que tienen un gran impacto ambiental. Así que cuando vayamos a comprar aquel alimento que estaría reemplazando algo que solemos comer, como carne por ejemplo, tendríamos que tener un poco más de cuidado con lo que elegimos. A ver, para que no me digan que lo dejé afuera y que me empiecen a correr con este tema, la industria que produce carne es de las más contaminantes del mundo. ¿Está claro? Es de las más contaminantes del mundo. Ahora bien, para tener en cuenta, se usa mucho territorio para producir 1 kilo de carne, por ejemplo, y también se utiliza muchísima agua, pero la particularidad está en que la carne vacuna, la industria de la producción de carne vacuna, es más contaminante que la de pollo o la de cerdo, porque las vaquitas liberan gas metano. No es una broma, esto es muy serio. El gas metano es uno de los gases de efecto invernadero más dañinos que tenemos en este planeta. Pero las vaquitas no son las únicas que producen gas metano. De hecho, hay un alimento que está en las mayorías de las gastronomías del mundo, que sus cultivos también producen gas metano. Estoy hablando del arroz. Sí, el arroz también produce gas metano en sus cultivos, que además necesita de un montón de agua dulce para poder desarrollarse y crecer. A ver, este alimento fue un poquito una decepción al enterarme, porque la verdad es que lo consumo bastante. Estoy hablando de las almendras, que para poder producir almendras se necesita muchísima agua. Se estima que para producir una sola almendra, una sola almendra, se necesita más de 1 litro de agua. Y además, como es un alimento que cada vez tiene más demanda, que cada vez más gente lo consume, también se va a necesitar más agua para poder cubrir esa demanda. Este otro producto es como una especie de producto del mal, más o menos, porque está en muchísimos alimentos, a pesar de no saberlo, y ya lo hemos hablado en este programa, es el aceite de palma, que grandes extensiones de tierra son taladas para poder cultivar palma. Grandes extensiones de selvas que son el hogar del orangután, que ahora está en peligro de extinción por culpa de este alimento, y además las selvas son los pulmones del planeta, y si los deforestamos y si nos quedamos sin selvas, vamos a estar en gravísimos problemas. Si el aceite de palma es el producto del mal, no sé qué puedo decir del siguiente alimento. La verdad, quizá me cebo un poco. Estoy hablando de la soja. La soja, alimento que cada vez tiene mayor demanda por
sus derivados más que nada. Esto que puede ser la soja texturizada, el tofu, la milanesa de soja. Estos productos cada vez son más comprados. Por lo general, esta mayor demanda hace que cada vez más áreas naturales se talen, se desmonten, como lo que ocurrió, por ejemplo, en el Amazonas, y ni hablar de la cantidad de agrotóxicos y pesticidas y venenos y todo eso que se utilizan para sus cultivos. Ojito con la soja. Para ir cerrando con el temita este es un alimento medio extraño que está en esta lista. Estoy hablando de los espárragos. ¿Quién podría decir que los espárragos, este vegetal, podría contaminar el medio ambiente? Bueno, resulta que 1 kilo de espárragos produce casi 9 kilos de dióxido de carbono. ¿Por qué? Principalmente por su traslado, porque es producido en Sudamérica y de allí es trasladado hacia el resto del mundo. Esto me da pie a decir que tratemos de consumir los alimentos regionales de los lugares en los que estamos, ya sea que estés de viaje o ya sea que vivas en donde sea que vivas, tratemos de consumir los alimentos que se producen en tu zona. El consumo ético y responsable no se debe limitar únicamente al sufrimiento animal, sino que debemos tener una noción de todo ese proceso que hay detrás de todo lo que consumimos, porque si tiene, mejor dicho, un impacto negativo sobre el ambiente, tendríamos que estar eligiendo productos que tengan un menor impacto. Y a veces no nos tenemos que dejar llevar por las simples apariencias. Quédate por ahí, porque en el próximo bloque, desde el mismísimo Parque Iberá, vamos a hablar de la vuelta del guacamayo rojo a los esteros, después de haber estado extinguido más de 150 años. El Parque Nacional Ciervo de los Pantanos es un área natural protegida creada en la provincia de Buenos Aires en el año 2018. Se sitúa muy cerca de la ciudad de Campana y está conformado básicamente por terrenos que pertenecen a la Reserva Natural Otamendi y la Reserva Natural Río Luján. Los ambientes representados pertenecen a las ecorregiones del Delta e Islas del Paraná, Espinal y Pastizal Pampeano, compuesto en su mayor parte por humedales. La denominación del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos hace referencia al mamífero más grande que puede encontrarse en la zona, el mayor de los cérvidos de América del Sur. Su clima predominante es del tipo templado húmedo. Su fauna está conformada por una importante cantidad y diversidad de especies de aves, mamíferos y reptiles. Su vegetación se distribuye en diferentes ambientes naturales, entre los cuales se pueden destacar la presencia de arbustos y árboles de porte mediano que forman parte de la denominada selva ribereña. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. BA Group, desarrollando tu capital filosófico.
En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. DEISA, con más de 200 plantas instaladas en Argentina y Latinoamérica, es la empresa líder en el diseño y fabricación de maquinarias y equipamientos para la recuperación, transformación y valorización de los residuos sólidos urbanos. DEISA, la mejor alternativa tecnológica en soluciones ambientales. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. Bueno, estamos acá con Marianela, alias Mane. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, estamos acá bajo la temática de la reintroducción de guacamayo rojo. Del guacamayo rojo, así es. Contame un poquito qué es todo esto que estamos viendo, esta soga, la mochila, el árbol. Nada, en primer lugar contarte un poquito, una breve introducción a lo que hacemos en el proyecto Guacamayo Rojo. Básicamente traer de vuelta a esta especie que se extinguió hace más de 150 años en Corrientes y se extinguió también de la Argentina. Entonces, al traerlo de vuelta a Corrientes, también lo traemos de vuelta a nuestro país, ¿no? El lugar al que pertenecía. El lugar al que pertenecía y del cual se extinguió hace un montón de años. El proyecto tiene un montón de etapas, ¿sí? Desde el conseguir animales, entrenarlos para que aprendan a volar, para que reconozcan nativas, reconozcan predadores. Esto es un proceso muy, muy largo y una vez que llegan al campo se hace la liberación de esos guacamayos y todo el posterior monitoreo, ¿sí? El monitoreo incluye también instalarles cajas nido, ¿sí? Porque en Iberá los montes están empobrecidos y necesariamente tenemos que ofrecerles huecos donde ellos puedan anidar. Ellos para anidar utilizan huecos preexistentes. Ellos no generan los huecos, sino que tiene que haber un hueco preexistente. Y supongo que ahí es donde entran las cajas, ¿no? Exactamente, las cajas nido nosotros, como te decía, les ofrecemos huecos para que ellos puedan anidar, ¿no? En una etapa en la que ya el guacamayo está independiente de nosotros y que ha conseguido una pareja estable, comienzan a utilizar las cajas nido, los huecos que le ofrecemos, cerca de la temporada reproductiva que va aproximadamente desde septiembre hasta fines de marzo, ¿sí? Los pichones o los huevos igual los ponen a principio de la temporada, tardan 30 días en eclosionar y los pichones están 90 días adentro del nido, ¿sí? Al cabo de esos 90 días hacen sus primeros vuelos ya siguiendo a los padres y salen del nido, ¿no? Ya son guacamayos independientes, que no hizo falta entrenarlos para volar, que no hizo falta entrenarlos para reconocer nativas porque aprenden todo de la mano de sus padres. Imagínate lo importante que es esto, ¿no? Lo que tenemos acá es un equipo básico de trepa, de escalada de árboles, de árbol escalada se llama. Y lo que voy a hacer hoy es revisar una caja nido, ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente unas 18 cajas nido instaladas dentro del Parque Nacional, dentro de la Reserva Don Luis, donde estamos ahora, y algunas también las instalamos en campos de vecinos al parque, ¿no? Gente muy piola que se copa con el proyecto y que sabemos que es gente que en caso de que los guacamayos elijan esos nidos, obviamente nos van a avisar y nos van a ayudar en el cuidado de esos nidos y de esos guacamayos. ¿Sí? ¿Cómo se elige el árbol? ¿Cómo se elige el árbol? Bueno, hay que tener en cuenta un montón de criterios. Primero que tiene que ser un árbol de buen porte, ¿sí? Que sabemos que no se le va a tirar una tormenta, digamos. La caja nido, que puede ser vertical u horizontal, tiene que estar colgada sobre una rama también muy resistente. Las cajas nido sí pueden ser de diferentes maderas. Lo que nosotros buscamos es que en lo posible sea una madera nativa, puede ser timbó, que es la que más utilizamos, porque es una madera que se banca la humedad, la lluvia, es una madera que se usa para hacer canoas, entonces se lo banca mucho. Es relativamente blanda y es liviana. Nosotros tenemos que subir estas estructuras a veces hasta 20, 25 metros, entonces es importante. Hay que cargar eso en la espalda. Sí, sí. Tampoco tiene que ser una madera muy blanda porque los guacamayos rompen todo. Ellos con el pico
rompen todo. Entonces es importante que también sea una madera resistente, ¿no? Perfecto. Así que bueno. Bueno, yo creo que no te voy a poder acompañar, me encantaría. No creo. Pero te miro desde acá abajo. Dale. Vamos a realizar ahora el anclaje correspondiente para que te sostenga. Este déjame. Ahí va. Este es el nudo básico de todo escalador y es un nudo de 8. ¿Sí? El famoso 8. Bueno, ahí me voy, ¿eh? Bueno, toda la suerte del mundo y muchísimas gracias de antemano por todo esto. Gracias a ustedes. Ahí les cuento lo que encuentro. Dale. ¿Qué estás haciendo en este momento? Mientras yo estoy en una punta, mi camarógrafo en otra y vos allá arriba. Bueno, estoy viendo ahora. Acá solo se ve uno, pero son 3 pichones de lechuza de campanario, Tito Alba, que yo creo que por el tamaño y el plumaje están a punto de salir del nido ya. Y están bastante enojados. Se los escucha un poco enojados. Voy a empezar a descender ahora. Buenísimo. Acá abajo te esperamos entonces. Bienvenida a tierra. Bueno, ahí estamos. Como vieron, les conté, hay 3 pichones de Tito Alba, de lechuza de campanario. Ellos son uno de los principales especies que ocupan las cajas nido que nosotros ponemos para eso te iba a preguntar, porque fuimos a buscar guacamayos y encontramos lechuza de campanario. Exacto, encontramos lechuza de campanario. Y bueno, ellos ponen de 4 a 7 huevos y siempre sacan varios pichones, 3, 4 pichones sacan siempre, digamos. Tienen mucho éxito reproductivo. Y les gustan las cajas nido. Y les encantan las cajas nido. Eso da cuenta también de que faltan esos árboles de gran porte en Iberá, digamos, que se extrajeron en el pasado y que hoy faltan para especies grandes como esta, como el guacamayo, como la lechuza de campanario. Vos sabés que no yo, sino mi compañero hizo un informe para nuestro programa acerca del nacimiento de los guacamayos, pichones, después de 150 años, así que de alguna manera estuvimos conectados. Así y yo te quería preguntar, ¿cuál es el seguimiento que se hace después de esas aves? Sí, tanto los guacamayos que nosotros liberamos, digamos, como las pichonas que nacieron el año pasado justamente y que salieron del nido en enero de este año, les colocamos un collar que emite señales de radio, ¿sí? Nosotros con un equipo de telemetría que consiste en un receptor y una antena que se conectan por un cable, hacemos el seguimiento de esos guacamayos, ¿sí? Entonces no es que nosotros podemos ver a toda hora o en todo momento dónde están ellos, sino que si queremos ver a determinado individuo tenemos que salir al campo a buscarlos, ¿sí? Con esa antena. Lo que a nosotros nos pasó con los guacamayos es que nos dimos cuenta que un guacamayo en un rato te vuela 60 kilómetros. Fue una locura descubrir eso porque tuvimos que automáticamente salir corriendo a los pueblos vecinos a Iberá, a contarle a la gente que eran esos pájaros rojos enormes que gritaban un montón, que de repente llegaban a su patio a comer paraíso. No hay una persona viva en Corrientes que haya visto el guacamayo rojo antes de que se extinguiera, ¿no? Se extinguió hace 150 años. La gente ya no sabía lo que era el guacamayo rojo. Entonces fue todo un trabajo de salir a las radios, a la televisión, a las escuelas, a contarle a la gente qué era el guacamayo rojo y también cómo nos podían ayudar a cuidarlo, ¿sí? Porque es muy importante, por ejemplo, que si los ven, que no les den de comer. La gente por ahí en el campo piensa, ayúdenme a cuidarlos. Bueno, le voy a dar de comer. Y darle de comer es lo peor porque todos esos guacamayos tuvieron que pasar un proceso muy largo de adaptación al medio silvestre. Y eso es como volver para atrás. Claro, volver para atrás. Darles de comer, menos si le das de comer en el piso, es un retroceso muy importante. Entonces fue todo un trabajo de concientización para explicarle a la gente cómo ayudarnos. Y la verdad que tuvimos una respuesta increíble de parte de la gente, o sea, ya era mensajitos de WhatsApp con videos, incluso hay personas que nos han mandado los puntos GPS exactos, las coordenadas geográficas de dónde los vieron. Es como un grupo de monitoreo, digamos, son los guardianes de nuestros guacamayos cuando los guacamayos se van como fuera de los límites a los que nosotros podemos llegar con nuestra tecnología, digamos. Es muy importante eso para nosotros, para el proyecto.
Bueno, con este recital de pájaros, Sí. esperamos que aparezcan muchos más pillones guacamayo rojo, dicho en castellano. Sí. Así que nada, en lo personal creo que es la experiencia más increíble que vi, por lo menos dentro de este programa, así que muchísimas Bueno, muchas gracias a vos por el espacio. Dale, Por gracias. la buena onda. Es el mirlo de negro color y amarillo piquito. El jilguero es muy buen cantor y el gorrión chiquitito. La alondra, el zorzal, el pinzón y el cucú que no sabe cantar, a quien nadie le presta atención, ni tampoco le va a molestar. Porque es seguro, ¿quién se va a devanar los sesos por un pájaro tan sonso, aunque éste grite cucú? Y así Shakespeare nombraba 7 especies de aves distintas en la estrofa de una canción de Sueño de una noche de verano. Sí, también conocía sobre flora y fauna. Aquel dramaturgo que para algunos escribió todos los dramas de la humanidad, inspiró miles de canciones, de ensayos, que nombró niños, niñas y hasta mascotas, sigue vigente en los teatros alrededor del mundo después de varios siglos, pero también inspiró un lado oscuro en la humanidad. En este caso, el fanatismo llevó a un hombre a cometer un acto tan irresponsable como irreparable. En 1890, Eugene Schieffelin, con un claro sesgo en cómo podría alterar a toda una región, introduce un ave proveniente de Europa en Estados Unidos, en Nueva York, el estornino, que tiene una aparición en Enrique IV. Hotspur se rebela contra el rey y piensa formas de atormentarlo, y fantasea con la idea de enseñarle a un estornino a decir Mortimer, el nombre de uno de sus enemigos. Lo curioso es que es el estornino quien se transformó en enemigo de los Estados Unidos. Se transformó en plaga, causando estragos en donde sea que esté, destrozando cultivos, hábitats, causando accidentes aéreos y, por supuesto, expulsando especies nativas. Como en una de sus obras más conocidas, este romance entre Eugene, Shakespeare y las aves terminó en tragedia. Por eso, lean Shakespeare, pero planten nativas. No te muevas de ahí, porque en el próximo bloque vamos a hablar de Austral, el 5º océano de nuestro planeta, y también del crecimiento del nivel de los mares como consecuencia del cambio climático. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresá a www.fundacionambienteymedio.org y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de No Retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Porque sabemos de ambiente y sostenibilidad, podemos ayudarte a producir y desarrollar tus actividades de manera sustentable.
GRINCO, Servicios de Asesoramiento Ambiental. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Sancor Seguros. Estamos. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y Fundación Ambiente y Medio desarrollaron la primera plataforma digital de formación e intercambio para periodistas ambientales de América Latina. Más de 200 comunicadores ambientales de 13 países ya se encuentran conectados mediante esta comunidad que crece día a día. Los miembros y usuarios en general cuentan con acceso a contenidos libres que promueven más y mejor información. Periodistas Ambientales tiene un compromiso asumido en reforzar capacidades. Es por eso que ofrecemos diversos recursos educativos como guías, cursos en línea y listados de fuentes que contribuyen a mejorar la calidad de las producciones periodísticas. Además, constituye un espacio de encuentro entre colegas y de exposición de trabajos para la divulgación de las problemáticas ambientales que enfrenta la región. Las guerras causan muertes tanto directamente como indirectamente. Afectan a la economía, a la sociedad y también tienen un impacto medioambiental. En este caso, fue todo un ecocidio. Vamos a ver la cicatriz de Vietnam. La posverdad, ese concepto tan repetido en nuestros días sin demasiado rigor, supone decir algo que no es cierto y tomarlo como válido, es decir, mentir, o al menos narrar la realidad del modo que al sujeto le convenga. La utilización de herbicidas, esos compuestos químicos ideados para matar plantas que afectan los cultivos, son, en la era de la posverdad, una suerte de certeza ineludible. Hasta que uno recuerda Vietnam. Una guerra espantosa fue el escenario de la mayor aplicación de herbicidas de la historia. Al invadir aquel país del sudeste asiático y forzar el conflicto, los estadounidenses hallaron un enemigo que no podía matar con balas: la selva. Apelaron entonces a las multinacionales que ellos mismos protegían, entre Monsanto y Dow Chemical, que aún se dedican a vender venenos. Idearon un compuesto resultado de la mezcla en partes iguales de dos herbicidas hormonales, el 2,4-D y el 2,4-5. De esa fusión nació el exfoliante que convertiría a la guerra de Vietnam en un asesinato en masa, el agente naranja. Entre 1962 y 1971, Estados Unidos roció Vietnam, Laos y Camboya con unos 80 millones de litros de material que contenían herbicidas y defoliantes químicos mezclados con combustibles para aviones. El objetivo era defoliar, es decir, librar de toda cobertura vegetal tierras forestales y rurales, privando a la guerrilla de protección. Un segundo objetivo era la destrucción de la capacidad de los campesinos para ganarse la vida en el campo, obligándolos a huir a las ciudades dominadas por los Estados Unidos, privando también a la guerrilla de su apoyo rural y del suministro de alimentos. Lo que no decían, pero luego se supo que ya se sabía, era que un objetivo no explicitado era el envenenamiento masivo y letal de territorios y personas de manera irreversible. Ya en 1969, mientras Estados Unidos seguía con su rociado indiscriminado, se conocieron pruebas científicas que confirmaban que el agente naranja contenía una dioxina conocida como TCDD. En el libro Juicio al agente naranja, Peter Schack, profesor de la Universidad de Yale, la calificó como la molécula más tóxica jamás sintetizada por el hombre. Más tarde se conoció que desde una década antes de la guerra, Estados Unidos sabía de su capacidad mortífera y de su condición de compuesto no biodegradable. El 15% de la superficie de Vietnam
resultó contaminada por estos productos en dosis más de 10 veces superiores a cualquiera aceptada en suelos estadounidenses. En algunas zonas, las concentraciones de TCDD fueron cientos de veces mayores a los niveles considerados seguros por la Agencia de Protección Ambiental norteamericana. Además de los muertos por las balas, números conservadores señalan que la Gente Naranja asesinó a más de 400.000 vietnamitas y provocó malformaciones congénitas en 500.000 de bebés nacidos luego del rociado de los campos. La tragedia social se agudizó con la tragedia ambiental. Cerca de 10 millones de hectáreas fueron envenenadas e inutilizadas por las siguientes 4 décadas. Hoy, el agente naranja está lógicamente prohibido, pero venenos presuntamente menos agresivos se siguen produciendo y por los mismos autores. El 8 de junio pasado, desde 1992 declarado como el Día de los Océanos por la ONU, se publicó esta noticia que declara al océano austral como el quinto océano. Una cosa importante, no es que nos levantamos el 8 de junio y apareció un océano, sino que desde hace varios años científicos vienen reconociendo al austral como el quinto océano, pero nunca se llegó a un acuerdo internacional que lo reconociera de forma oficial. ¿Dónde está el océano austral? Se encuentra en la parte sur del planeta Tierra. Se extiende desde la costa antártica hasta los 60 grados de la latitud sur. Dicho en otras palabras, es la masa de agua que rodea la Antártida. Y tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que es el único océano que no se encuentra delimitado por masas continentales, sino más bien por corrientes, como por ejemplo la corriente circumpolar antártica, que dicho de paso es una de las más grandes del mundo y tiene apenas unos 34 millones de años de antigüedad. Por otro lado, el océano austral tiene aguas más frías y menos saladas, lo que también es un dato porque alberga especies que solo pueden sobrevivir en esas aguas. Cuenta con glaciares azules, con aires más fríos y, como dije recién, aguas más frías y menos saladas en comparación a los otros 4 océanos. Y esto se debe principalmente a la corriente circumpolar antártica, ya que se encarga de unir las aguas de 3 océanos, el Atlántico, el Pacífico y el Índico. Esta combinación de aguas permite que se genere un hábitat único para decenas de especies y además el océano austral utiliza el calor de los otros océanos para transportarlo a todo el mundo. El objetivo que manejan los científicos, entendiendo la inmediatez del reconocimiento, es darle valor y entidad no solo al océano, sino también a campañas que promuevan la protección total del área. En primer lugar, decepcionarlos un poco porque este reconocimiento no significa mucho en sí mismo, ambientalmente hablando. Los problemas que teníamos antes del reconocimiento siguen siendo los mismos que tenemos hoy o incluso muchos peores porque todo va en alza. Sí creo que es una excelente oportunidad para seguir difundiendo sobre la problemática ambiental que sufren los ecosistemas marinos. Y que en ese deseo de querer preservar al nuevo quinto océano se tenga también en consideración a los otros 4 océanos, que a mi entender están siendo un poco castigados. Dicho esto y utilizando esta noticia como disparador, vamos a hablar de la salud de los océanos, pero de algo en particular, del aumento del nivel del agua. Otra publicación, en este caso realizada por el Departamento de Exactas de la Universidad de Buenos Aires, sostiene que el aumento del nivel del mar es de hasta 3 milímetros por año. El eje de esta publicación, de este trabajo, constó en llevar a cabo algunas simulaciones computacionales que permitan predecir de alguna manera lo que puede acontecer en un futuro de acá, por ejemplo, 100 años. Una de las simulaciones más impactantes tuvo que ver con Mar del Plata, donde se estima que de acá a 100 años el aumento del nivel del mar puede ser de hasta medio metro en el peor de los escenarios proyectados. Repito lo que dije antes, no dejan de ser estimaciones, simulaciones
que buscan con algún grado de certeza predecir lo que va a suceder en un futuro. Pero no es exacto, aunque no deja de ser una información impactante que debería utilizarse para desarrollar políticas públicas que permitan atemperar todas estas problemáticas. ¿Por qué sube el nivel del mar? Calentamiento global provocado por el cambio climático, lo que a su vez provoca dos consecuencias principales. La primera es la dilatación térmica. El agua, al calentarse por la subida de la temperatura, tiende a dilatarse, es decir, a ocupar más espacio. Segundo, el deshielo de los glaciares se ve acelerado por el calentamiento global. Este proceso, que ya es negativo, se ve peormente influenciado por la filtración de agua dulce de la superficie, que actúa como un lubricante sobre estos hielos que hace que se deslicen más rápidamente. Es decir, el agua dulce filtrada llega hasta la base de estas grandes placas de hielo y hace que se derritan con mayor velocidad. Tenemos también, por otro lado, grandes formaciones de hielo en forma de glaciares que se derriten sin volver luego a su estado original. Habitualmente, estos hielos se derretían durante el verano y se reformaban durante el invierno. A causa del calentamiento global, las precipitaciones de nieve son inferiores, el invierno se atrasa, la primavera se adelanta y este hielo no logra volver a conformarse como tal y por ende aumenta el nivel del mar. Un 38% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros del mar. Creo que es un dato bastante elocuente. Si aumenta el nivel del mar, seguramente ese porcentaje se verá reducido, lo que implica desplazamientos, evacuados, lugares inhabitables, etc. Pero también está lo que conocemos como la salud de los océanos. Si nosotros afectamos esa salud de los océanos, seguramente veremos también afectados los servicios y las funciones que nos brindan. Más de la mitad del oxígeno que respiramos lo proveen mares y océanos, además de que absorben más de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros emitimos a la atmósfera. Un 72% del planeta está cubierto por agua y, como por si fuera poco, se estima que absorben un 93% del calor planetario debido a la capacidad calorífica que ofrece el agua del mar. Si así no lo hiciera, los efectos que vemos hoy serían muchísimo peores. Por lo pronto, les estamos exigiendo demasiado. Y la alimentación es todo un tema, ¿viste? ¿Qué cosa? No, bueno, hablando en serio, esa frase detrás esconde una falta de interés por sobre lo que comemos. Es peor cuando esa frase se trata de la alimentación de niños y niñas. Yo entiendo que a veces es difícil que el nene coma bien, pero no es solamente darle una manzana, es un poquito más allá el tema de la alimentación saludable. Y para adentrarnos más en el tema, hoy les quiero recomendar Nuestros hijos nos acusarán, un documental que se trata sobre un pequeño pueblo en Francia en el cual un comedor infantil cambia la alimentación que le da a sus niños y niñas y después la comunidad también se transforma. En este documental de Jean-Paul Jaoud vamos a poder escuchar los testimonios de trabajadores rurales expuestos a los peligros de la fumigación, que nos van a contar su experiencia y las consecuencias que tuvo su trabajo, tanto en ellos como en sus colegas. También vamos a poder escuchar los testimonios de niños y niñas que tuvieron que cambiar sus hábitos alimenticios y ver cómo reaccionan a esta nueva modalidad, lo cual me parece muy tierno. Nuestros hijos nos acusarán si es que no hacemos algo al respecto. Y si bien este documental va al tema alimenticio, al tema de la producción de alimentos, hay un montón de otras temáticas en las cuales nos tenemos que involucrar y tenemos que modificar tanto nuestros hábitos como los métodos de producción. Y antes de que me olvide, nos pueden seguir en las redes sociales, @Fundación Ambiente y Medio, pueden volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Nos vemos la próxima.